Cordial saludo, mi nombre es Norbert Bustos, estudiante del programa de música, y a continuación voy a presentar una breve reseña histórica de la industria de la música. Cuando hablamos de la industria de la música, para entender su historia, hacemos referencia a todos los factores, tanto humanos como físicos, que intervienen en el proceso de creación, composición, producción de la música, pero también todo el proceso de la distribución, de la comercialización de la música como un producto. Entonces hablamos de la industria de la música como todo el negocio que hace que la música sea precisamente rentable, y todos los factores, tanto humanos, físicos, económicos, culturales, que intervienen en ese negocio que es la industria de la música. Cuando hablamos de esta industria, es importante ver diferentes momentos que ha tenido. Primero, en una contextualización, ya vimos a qué hacemos referencia cuando hablamos de industria de la música. Ahora, la, la música ha tenido diferentes etapas, diferentes momentos. Si hablamos sobre todo de la música occidental, podemos destacar tres momentos muy importantes que fueron el barroco, el clasicismo y el romanticismo. En cada uno de estos, digamos que el negocio de la música se centraba, en algunos momentos se centró más en la parte religiosa, luego se centró más en la parte aristocrática, ¿cierto? En la parte de que la música era producida para las familias más ricas y ellos eran los que patrocinaban a los compositores. Pero luego en el romanticismo ya surge mucho más el concepto del músico promocionando su propia música, sus propios conciertos, ¿no? Entre el clasicismo y el romanticismo encontramos esa forma en la que el músico vive ya de sus propias composiciones, de sus propios conciertos, y en diversificar, digamos, la fuente de sus ingresos. Hasta este punto, las partituras, hasta comienzos del siglo XX, las partituras y los editores de partituras manejaban la industria musical, porque la partitura era la única forma de comunicar o de transmitir o de replicar una obra musical. Por eso la venta de los pianos, por lo menos en Estados Unidos, era común y muy amplia, eh, porque la forma en que se compartía música era, la gente compraba la partitura y ejecutaba esa pieza. Pero luego surge hacia 1920 la creación del fonógrafo. Y estos fonógrafos comienzan a ser muy accesibles, este eh, dispositivo para la reproducción de música empieza a ser accesible y empieza a ser vendido. Entonces el fonógrafo empieza a sustituir a la partitura, pero posteriormente empieza a surgir y surgen las discográficas con el disco de vinilo. Estos discos de vinilo empiezan a ser el auge y el producto máximo de la industria de la música en este momento, y los fabricantes de discos de vinilo manejan pues parte de la industria, y las discográficas son las que manejan pues en sí la masificación de esos productos musicales. A la par, un poco después, va surgiendo la radio, y hacia 1930 las empresas discográficas en Estados Unidos compran casi todas las discográficas. Entonces se relacionan de una manera muy estrecha lo que es la radio y las compañías discográficas. Disminuye el atractivo por los fonógrafos, y las discográficas van evolucionando. En un principio, más o menos años 50, 60, 70, hay muchas, pero hacia los 80 empiezan a disminuir la cantidad de compañías discográficas a por lo menos algunas seis, que incluían a EMI, CBS, BMG, Polygram, eh, MCA, entre otras. Y se van reduciendo a
Sin embargo, paralelamente hay emprendedores musicales o pequeñas discográficas que expanden sus modelos hacia áreas folclóricas y música un poco más popular o, diciéndolo coloquialmente, un poco más under. Entonces, en ese momento de las discográficas tenemos una parte de las grandes que manejan las grandes compañías de música que capitalizaron la industria, pero también esos emprendedores musicales pequeños. El avance tecnológico después del disco de vinilo, así como el disco de vinilo pasa a sustituir el fonógrafo, llegan los cassettes y luego el CD. La eh, música digital empieza a expandirse y entre el CD, ¿cierto? El disco compacto, hacia el boom del Internet. Y en el boom del Internet, cuando surge el Internet, se abre el espacio para el surgimiento del Napster, esta primer plataforma donde la gente empieza a compartirse la música. Y bueno, ahí permite asimismo la piratería digital, porque la música que antes solamente podía condensarse en un disco que se compraba y que cabían 10 canciones, empieza a masificarse muchísimo más. Este surgimiento del Napster hace que hacia el año 2000 en adelante empiece a prepararse el camino para las plataformas digitales. Importante destacar la interacción entre el hardware y el software, porque las empresas que tuvieron éxito, como por ejemplo Apple, que tuvo éxito con el iPad, empieza también a trabajar en el software, en software de streaming musical como iTunes. Entonces, ese desarrollo tecnológico hace que la industria de la música avance ya desde lo análogo hacia lo digital y, como lo vemos contemporáneamente, a lo que es ya en línea, donde está pues la industria de la música ya completamente, salvo claramente lo que involucra conciertos y las participaciones en vivo, lo que es el producto musical está directamente relacionado ya con las plataformas digitales. Bueno, muchas gracias. Esta fue una breve reseña.